Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Mientras preparaba el episodio de hoy, solo hacía que dar las gracias a la Carla del pasado por haber tomado la decisión de abrir este podcast, porque me da la oportunidad de entrevistar a personas que hacen cosas realmente increíbles, cosas que a lo mejor yo no me plantearía hacer. Como vais a ver con la entrevistada de hoy, es una persona que se dedica a algo muy especial. Especial y mágico, diría yo, que es estudiar y proteger a los tiburones. Hoy tengo aquí conmigo a Gador Muntané, bióloga marina e investigadora y conservacionista de tiburones. Gador, bienvenida. Muchas gracias, por fin podemos hablar un ratito. Por fin, porque la gente no lo sabe, pero llevamos un año intentando hacer esta entrevista. Sí. Entre que tú estás en Baja California viviendo, que haces un montón de viajes, que a lo mejor estás desconectada una semana porque estás buceando, yo que he sido madre, o sea, se han juntado ahí muchos factores, pero lo hemos conseguido. 27 de diciembre. 27 de diciembre lo marcamos en el calendario. Muchas gracias por este ratito, Gador. Vamos a hablar de tiburones, que yo creo que es algo que te gusta mucho, ¿no? Genial, nada me puede gustar más. Vamos a hacer una primera pregunta de rigor, porque teniendo en cuenta que los tiburones son un animal pues que aterra a la mayoría de personas, luego explicaremos que esto no tiene ningún sentido, pero ¿a ti siempre te han atraído? ¿Eras de las que de pequeña le preguntaban su animal favorito y tú decías, a mí me gustan los tiburones? Pues fíjate que no fue tan así, o sea, a mí me atraía el mar como tal, eso sí que ha sido como un imán desde que tengo recuerdo, que yo creo que a los 3 años ya tengo algunas fotos con la máscara y el tubo puesto, las aletas en las playas de Mallorca, y era una cosa excesiva, o sea, mi padre solo me podían amenazar con comida para salir del agua, era la única cosa que me sacaba del agua. Si no sales, no comes. Entonces, realmente me atraía todos los animales marinos. Lo que pasa que luego, sí que es verdad que conforme me fui haciendo mayor, pues me inspiraban mucha curiosidad los tiburones también, porque no los había visto, porque había visto mucho pues las películas y todo. Entonces tenía como una especie de curiosidad mezclada con miedo hasta que vi uno por primera vez. Y ahí sí que fue amor a primera vista y ya no había quien me sacara de ahí. Qué bueno. De hecho, tú empezaste estudiando farmacia y lo dejaste para dedicarte a estudiar el mar, que son cosas pues un poco diferentes a priori. ¿Qué provocó esa transición? ¿Cómo se produjo? Pues mira, realmente yo estudié farmacia un poco por la presión del ambiente, ¿sabes? O sea, yo sabía que quería ser bióloga marina, lo que pasa es que no tengo hermanos, sacaba buenas notas en general en todo, pero mucho en química y así. Mi madre pues tiene una farmacia que le va muy bien y lo típico, pues tienes que dedicarte a eso porque seguir el negocio familiar, la vida solucionada, y luego bucea y haz lo que quieras y vete al mar lo que quieras con lo que ganes y hazlo como un hobby y ya está. Entonces yo, al ser de diciembre, de finales, también es verdad que empecé la uni con 17. Entonces realmente en ese momento es que no estás, bueno, hay gente que sí que estará preparada, ¿no? Pero no sabes muy bien lo que quieres, te puede un poco el entorno y pues al final sucumbí y me metí a estudiar farmacia, porque además también te dicen mucho lo típico de, bueno, y si no te gusta, pues la acabas y luego haces otra cosa. Total, que al final me puse a estudiar farmacia, primer año más o menos bien, segundo año ya casi todo el tiempo en el bar. Y en tercero, así como una iluminación divina, te lo juro, me levanté un día que iba a exámenes finales del primer semestre de tercero y me di la vuelta. Es que no, dije, no, es que no. O sea, No no te puedo más. presentaste. No. Y volví a casa y mi madre me decía, pero ¿cómo? ¿Te vas a dejar otra asignatura para septiembre? Y digo, no. Ya, o sea, hasta aquí hemos llegado. Es que sí que es verdad eso Y que dices tú, que con 17 años, vamos, pocas personas creo yo habrá que sepan perfectamente lo que quieren en la vida. De hecho, muchas veces acabas la carrera que has escogido tú mismo y ni siquiera lo sabes. exacto. Somos muy jóvenes con 17 años para tomar esa decisión y bueno, bastante que tú te diste cuenta que no llegaste a acabar.
y no creo que hubiese sido tampoco tirar el tiempo o perder el tiempo, pero bueno, pues... No, todo, sí, todo pasa por algo. Yo, o sea, lo agradezco porque al final, pues, esa decisión me hizo que ¿qué hice? Pues ese día, claro, vuelvo, digo esto en casa y te puedes imaginar el follón, ¿sabes? Pues nosotros no te vamos a apoyar en ninguna otra carrera porque esto no puede ser, porque además, claro, como además a mí no me hacía ninguna ilusión estudiar farmacia, pasé de ser la estudiante 10 a la estudiante 0. Entonces, mis padres me llevaban a academias, todo, para que me embutieran la información que a mí no me daba gana de retener, ¿sabes? Entonces, claro, pues, bueno, pues si no quieres estudiar, pues te puedes a trabajar. Digo, no, que sí que quiero estudiar ciencias del mar y me decían, bueno, pues empieza ya, pero claro, hasta septiembre no empieza. Claro. Entonces, pues había que ponerse a trabajar y me puse a trabajar en Decathlon unos meses, Típico trabajo que más o típico, de menos todo, transición. sí, que todo el mundo más o menos ha tenido. Yo trabajé en una Sí, sí. pastelería, sí, sí. También trabajé en un restaurante chino, o sea, imagínate, con tal de, pues eso, de hacer unos eurillos y claro, luego pues hice esos eurillos y todavía quedaban meses, pues no sé, 2 meses o 3 hasta que empezara el nuevo curso de Ciencias del Mar en Canarias, por cierto. Y, y me pillé una mochila del Decathlon, Por supuesto. por supuesto, y me fui a recorrer Tailandia sola. Y eso es una cosa que fue un punto de inflexión total en la vida. O sea, viajar sola es que no sé, te abre miles de puertas, te da muchísima perspectiva, te conoces a ti misma mucho mejor y ahí sí que ya tomas las decisiones desde otro punto. Sin Y ahí sí, escuchar presiones externas, ¿no? Cuando estás sola te escuchas exacto, mucho más a ti misma. sí, Qué bueno. exacto. Sí, Oye, sí. y desde estabas hablando antes, ¿no? Al principio que con 3 años tú ya tenías fotos en el mar, que te costaba mucho salir. ¿En qué momento empezaste a bucear o a tener un contacto más con los animales en el fondo del mar? ¿Fue a raíz de estudiar ciencias del mar o es algo que tú, por ejemplo, en el viaje a Tailandia empezaste a hacer? Sí, no, no, y mucho antes del viaje a Tailandia. O sea, yo como tenía la obsesión del mar desde siempre, cada vez mira, me acuerdo que mi padre una vez me llevó a un parque acuático de estos, de toboganes súper altos y tal, en Mallorca, y ese día había temporal como un puestecito en una piscina que hacían bautizos de submarinismo. Y yo, o sea, me moría, valía una pasta para lo que era, ¿no? Mm. Y yo, papá, por favor, y mi padre ni hablar. Primero, que eres muy pequeña, no sé, tendría 10. Y segundo, que esto es un timo. Y yo me quedé con unas ganas, y no sé por qué, porque vi más buzos, en mi vida, pero ese día me quedó súper marcado y desde entonces di la chapa a mis padres de que quería sacarme el curso, pero no hubo manera hasta que por fin, con 15 me parece, mi madre llevaba mucho tiempo sin tomarse vacaciones, es muy trabajadora, y, y al final dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Llevo 5 años sin vacaciones, me lo merezco, nos vamos las dos a donde te dé la gana. Entonces yo ahí ya ¡Qué caramelito! estratégicamente, claro, pues mira que la oferta es tentadora, ¿eh? Porque a donde te dé la gana me decía, sí, sí, tal cual, o sea, coges el mapa y donde quieras, porque no hemos gastado nada en 5 años, tal, digo, vale. Y yo cogí el mapa y hice, ¡pum!, Maldivas. Nos ha salido tonta la niña, oye. Entonces, mi estrategia era clarísima. Digo, pues llevo a mi madre a Maldivas a tomar el sol y leer libros. Y yo, pues, la llevo al huerto a hacer el curso de buceo, que ahora ya sí que legalmente puedo. Y así fue. Y es más, ella, por un poco miedito de dejarme hacer eso sola, se hizo el curso conmigo. Ay, qué paja ella. Sí, y ahí es que ese viaje fue todo. Fue el primer curso de buceo y fue también el primer tiburón. Wow, Simultáneamente, sí, sí, qué emocionante, ¿eh? Con 15 años, que esas sí, sí, experiencias es como que te quedan muy, muy marcadas. mucho. Y Bueno, además, sí, dime, bueno, dime. y además, no, es que fue curioso también porque el instructor que me dio el curso de buceo no lo olvidaré nunca, porque yo lo primero que pensé fue, vale, aparte de que esto me apasiona y quiero que sea mi vida, aunque luego sucumbí a lo de farmacia, fue después, claro, pero yo vi a ese señor y digo, yo quiero ser él, o sea,
quiero hacerle este regalo a la gente. Wow. Y también eso fue lo que luego me llevó a hacerme instructora de buceo, que ahora mismo no ejerzo, pero lo he hecho un tiempo y me encanta serlo y sigo haciéndolo así espontáneamente. Qué guay. Qué Sí, sí, guay, ¿eh? Qué momento tan bonito y qué regalo también, ¿no? Qué regalo la ir a verdad que sí, Maldivas y menudo total. viajazo. Vamos a hablar de tiburones, vamos a hablar de Venga. tiburones, que es por donde hemos empezado la conversación. Y yo lo primero que te tengo que preguntar en este sentido es, ¿por qué son tan importantes los tiburones? Que creo que es algo que mucha gente no sabe. ¿Por qué debemos proteger a los tiburones? Pues mira, porque como depredadores que son, ocupan la cima de la pirámide o de la cadena trófica. Cualquier animal que tú saques de un sistema, bueno, de un ecosistema, producirá un efecto. Lo que pasa es que cuando los animales están en extremos, ya sea en la cima de esta pirámide o en la base, el efecto es mucho más pronunciado y puede ser peor y puede desestructurar todo más. Claro, si yo quito los tiburones, el efecto de depredación desaparece, empiezan a proliferar demasiado las presas de esos tiburones que a su vez van a depredar demasiado en su comida y al final es un efecto dominó que acaba en una rotura del equilibrio del ecosistema. ¿Qué dices? Bueno, ¿y qué pasa si se rompe el equilibrio? Pues pasa todo. O sea, es difícil de estimar exactamente porque cada ecosistema es diferente y además es súper complejo. O sea, la típica cadena trófica que nos enseñan en un dibujo no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que hay ahí un entramado brutal que es como una telaraña más bien, pero al final esa rotura del equilibrio puede llegar a afectarnos a nosotros totalmente, no solo por las especies marinas que consumimos, sino porque el mar, por ejemplo, no sé si sabes que si tú ahora haces dos respiraciones, una de esas dos se la debes al mar. ¿Perdona? A ver cómo Una de esas funciona esto. dos, pues te la Bueno, regala el claro, por mar. el oxígeno que nos regala el El mar. oxígeno, exacto, exacto. Entonces no podemos permitirnos tener el mar en desequilibrio porque nos puede faltar incluso eso. Hasta ese punto es importante, ¿no? Hasta ese punto le tenemos que dar las gracias todos los días, ¿no? Sí, exacto. ¿Ya nos está afectando de alguna manera el hecho de que la población de tiburones esté decreciendo porque se pescan muchísimos tiburones? ¿Nos está afectando ya de alguna manera? ¿Hay alguna cosa Sí, supervisual que a lo mejor puedas decir, pues mira, esto puede ser o es causa, es consecuencia de que se esté desequilibrando el mar? sí, sí, 100%. O sea, cuanto más pequeño sea el ecosistema, más lo notamos, más rápido, ¿no? Pero hay zonas en las que, por ejemplo, pues ha pasado justo eso, al no haber tiburones, ha habido un exceso de otras especies que han acabado con los organismos más pequeños, que puede llegar hasta el punto de, por ejemplo, que haya demasiado plancton, Ujú. demasiado fitoplancton y que se produzcan estas mareas rojas o en general como blooms de exceso de fitoplancton que hacen que a su vez la luz no pase igual, porque si tú tienes toda una capa de microalgas en la superficie, la luz no penetra igual, los organismos fotosintéticos no pueden hacer la fotosíntesis y al final pues son ecosistemas desérticos, ¿no? Ujú. Y en nuestro, o sea, así más cerca, claro, como no tenemos tantos tiburones, es difícil de ver, pero seguro que en alguna ocasión por nuestros mares en España has podido ver, por ejemplo, muchos erizos, pero Sí. un exceso, o sea, mogollón de erizos. Y nada más, todo pelado, roca pelada y erizos, erizos. Pues eso son cosas que pasan un poco a pequeña escala. Ujú. El cine y la televisión ha hecho muchísimo daño a esta especie, a los tiburones, porque nos han mostrado su lado más desagradable, ¿no? Entonces, ¿realmente son un peligro para el ser humano? Estamos viendo que tienen muchas cosas buenas en el equilibrio marino, pero ¿realmente son un peligro para nosotros? ¿Los tenemos que ver como una amenaza? No, claro que no. Ese de hecho yo creo que es el mayor enemigo de los tiburones, que al ser un depredador se ha utilizado mucho a nivel pues de literatura, de televisión y tal, porque es como muy impactante, ¿no? Un ataque de tiburón. Y, y por desgracia se ha creado esta imagen que si bien es cierto que son depredadores y tienen un potencial de depredar muy, muy grande, Mm. también es cierto que ellos tienen un menú formado de cosas que hay en el mar, no fuera de este. Entonces, dentro de este menú, el ser humano no pinta nada, absolutamente. Y es un poco más la imagen de las películas que nos ha quedado en la mente y que por algún motivo no hemos sido capaces de distinguir que justamente son películas
y no todo lo que se ve en las películas pasa en la realidad. Para que te hagas una idea, hay alrededor de unos, pues ahora no sé el dato actual, pero el último que miré, 25.000 ataques de perro, no, muertes, gente que muere por perros al año en el mundo, Imagínate. 25.000 y por ataque de tiburón ronda los 10, o sea, 10 personas al año, comparado con cualquier otro animal prácticamente, es ridículo. O sea, los mosquitos matan más gente con las enfermedades que tienen, las vacas poniéndose en mitad de la carretera o aplastando gente, los ciervos, bueno, los hipopótamos, por supuesto, mil animales que las abejas, medusas, mil cosas que no te imaginarías y quitando animales es más fácil que te parta un rayo que te muerda un tiburón. O sea, Por imagínate. probabilidad, sí. Y mi favorito, bueno, tengo dos más favoritas. Una es que es más peligroso hacerse un selfie que nadar con tiburones. O sea, Fíjate, hay más gente que se muere haciendo un selfie en sí, sitios peligrosos que... exacto. Sí, ya sea en un acantilado o conduciendo o cruzando un paso de cebra, ¿sabes? Y esta para mí es la más curiosa. Habría que revisar, ¿eh? Porque la cuento desde hace mucho, pero no sé si ahora sigue siendo, yo creo que sí. ¿Sabes las máquinas de refrescos, de Coca-Cola o de Sí, comida mismo? no me digas. Te lo juro, lo típico que metes un euro y se lo traga y quieres recuperar tu euro, sobre todo si eres catalán como yo. A ver, la pela es la pela, ¿eh? La pela es la pela, has de recuperar el euro y empiezas a pelearte con la máquina, patadas, la mueves, tal. Bueno, pues es más fácil que te aplaste una máquina de estas que te muerda un tiburón, para que veas la estadística a qué nivel está. Es buenísimo. Bueno, es buenísimo, no es buenísimo, pero vamos, no No, me pero lo es curioso, imaginaba, ¿eh? sí, sí, No me sí, lo sí. imaginaba. De hecho, muchas veces se dice que cuando muerde un tiburón a un humano, son mordidas de prueba, ¿no? Que se confunden con sus presas, con focas, por ejemplo, que es uno de sus alimentos. Entonces, eso es verdad, ¿no? Que las veces que muerden a un humano no es tanto porque se lo quieran comer, sino porque se han equivocado. Sí, incluso esa teoría lleva mucho tiempo contándose, pero ahora se empieza a ver que quizá ni siquiera están así. Sí que a veces puede ser confusión, pero claro, yo no sé si alguna vez has olido una foca Huelen un de poco cualquier mal, ¿no? tipo, un lobo Como, marino, huelen fatal, es como un a olor pescado súper podrido, fuerte. ¿no? Un poco. Sí, y el tiburón tiene un olfato prodigioso, o sea, pueden oler presas a kilómetros de distancia. Entonces, decir que confunden un surfista limpito con una foca es un poco subestimar al tiburón a nivel sensorial. Entonces, ahora se habla más de una mordida exploratoria que de una confusión que también puede ser, ¿no? Yo creo que es una mezcla. Es decir, ¿qué pasa? Que muchos tiburones se alimentan en la costa, porque en la costa se pueden aprovechar de las condiciones de baja visibilidad en zonas de oleaje. Todas las zonas de surf acostumbran a ser zonas donde hay tiburones comiendo. Por lo mismo, el oleaje remueve la arena y es el escenario perfecto para acechar una presa y poderla ver sin que te vea. Ujú. ¿Qué pasa? Que en esas zonas de repente nos ponemos nosotros a hacer nuestro deporte y ellos, pues a veces yo creo que debe ser una mezcla de decir, a ver, esto no es mi presa porque no la huelo a presa, pero está donde la presa tiene una forma parecida. ¿Qué es esto? Entonces, la única manera de explorar que tienen es mediante la mordida. Pero si te fijas, es lo que dices. O sea, cuando un tiburón se quiere comer algo, se lo acaba. A no ser que sea una ballena jorobada que se lo comen entre muchos, ¿no? Ujú. Pero en general, una foca, un lobito marino, si es un tiburón blanco, por ejemplo, es que se lo acaba. No Entonces, hay, no hay no, no, medias tintas ahí. no hay medias tintas. Y, y si te fijas, cuando suceden los improbables ataques a seres humanos, es una mordida y hasta luego. Porque justo al morderlo dicen, uy, no, esto está malísimo. Humano. Exacto, exacto. Y respecto de esos 10 ataques de tiburón que estabas comentando, los humanos somos responsables de la pesca de más de 100 millones de tiburones al año. ¿Por, Exacto. ¿Por qué es una especie tan codiciada? Pues mira, a nivel, o sea, la especie al final es vulnerable por varias cosas. También hay mucha pesca accidental, que es en el esfuerzo nuestro de pescar otros peces, otros animales marinos que sí que consumimos, caen tiburones. Ujú.
pero es que aparte el mayor problema que a mí me parece surrealista seguir hablando de esto después de no sé cuántos años, que yo pensaba que a estas alturas ya no estaría contándolo porque habría cambiado, pero por desgracia no. Y es la famosa sopa de aleta de tiburón que se consume en el mercado asiático, sobre todo en eventos prestigiosos como bodas. Es como un símbolo de clase social alta, ¿no? Y, y de hecho es una sopa que ni tiene, o sea, el tiburón, la aleta de tiburón, ni aporta un sabor, solo aporta una textura gelatinosa que se puede conseguir con mil otras cosas. Pero bueno, pues es una tradición que no desaparece, perdón, me he equivocado, pero va disminuyendo muy lentamente, o sea, ya hay un movimiento, ya hay pues mujeres asiáticas que ya dicen en mi boda no hay sopa de aleta de tiburón, pero claro, estamos hablando de gran parte de Asia, o Claro. sea, es muchísima gente y por desgracia sigue habiendo muchísima demanda y al demandar solo la aleta de tiburón, esto fomenta una práctica que en muchos lugares del mundo está prohibida, pero que sigue sucediendo en otros, que es el aleteo de tiburón, que le llaman finning también, que es cortarle las aletas al tiburón, quedártelas y tirar al tiburón vivo al mar. ¿Y esto por qué? Pues porque, claro, antes pescaban el tiburón entero y llenaban pues esa capacidad de ese barco de tiburones. Cuando se dieron cuenta de que lo que daba de verdad de dinero era la aleta, dicen, vale, pues voy a llenar el mismo espacio solo de aletas. Imagínate cuántos tiburones de más supone eso. Entonces, esto por desgracia se sigue pagando muy bien y sigue siendo la causa principal por la que se pescan los tiburones. Y España, de hecho, sin ir más lejos, es el país europeo que más tiburones pesca y uno de los mayores comercializadores de tiburones del mundo. ¿Por qué no se Exacto. pone límite a esto? Pues sí, sí, eso es también muy curioso porque a cada persona español que le hablo de tiburones lo ve como algo súper ajeno, ¿no? Como, ay, qué cosas pasan ¿Qué cosas pasan en Asia, en no? otras zonas, sí, sí. Y realmente, pues cambia un poco cada año, pero ha llegado a ser España el segundo país exportador de tiburón del mundo. Es alucinante. Esto no significa que sea todo en en mares españoles, Ujú. sino lo que es aún peor en otras zonas. O sea, las flotas españolas se van a otras zonas y pescan tiburón muchísimo. Y esto, pues mira, es súper. Ahora, este año, te cuento que es el primer año que veo como un pensamiento común en todos los congresos que he ido de conservación marina, en la COP, que no he ido, pero he estado muy atenta a lo que se ha hablado. Todas las ONGs, todos los países, todo el mundo se parece que se está poniendo de acuerdo en seguir un mismo camino por primera vez, que ya es difícil, que es el concepto de que el mar no tiene fronteras, que eso es una cosa que hasta ahora era imposible de hablar, porque si te fijas, pues de repente, oh, súper buena noticia, se ha protegido el área de la isla de tal. Ah, pues muy bien, ya es un gran paso, pero claro, un tiburón, un pez, un mamífero marino no tiene ni idea de cuándo sale de esa área. Y esto se vuelve todavía más pronunciado cuando hablamos de fronteras entre países. O sea, imagínate la frontera entre España y Marruecos, todo lo que puede cambiar de un sitio a otro, por poner un ejemplo, ¿eh? Ujú. Pues por primera vez se está hablando de gestionar las cosas a nivel de aguas internacionales, de mar abierto, porque nos fijamos mucho en la costa, pero la gran parte del océano la constituye el mar abierto. Y como es azul y parece que ahí no sucede nada, hacemos un poco la vista gorda y en aguas internacionales todo es posible. Pues por primera vez se está poniendo la mirada en esos temas y es algo común y los objetivos de cada país se están poniendo de acuerdo entre ellos. Y esto a mí me ha parecido un paso brutal, brutal. Ojalá vaya a más. Ojalá. ¿Tú crees que llegaremos a ver ese momento en el que se regule, por lo menos que se regule, que se controle, que se limite? ¿Crees que lo llegaremos a ver? Pues de momento se habla ahora de un objetivo muy famoso que le han llamado 30 por 30, que es tener el 30% de los océanos protegidos para 2030. Y a este objetivo se han sumado varios países. Ahora veremos lo que pasa, ¿no? O sea, yo confío. Lo que también es verdad que a veces
Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Claro, podemos o decidir proteger la zona de más biodiversidad, que también es la que más pesca da, o hacer un poco trampa y proteger un arenal donde no hay nada, ¿sabes? Pero bueno, sea como sea, yo creo que ya es un paso. A ver, a ver, a ver. Bueno, tú ahora mismo estás en España, por poco tiempo, porque siempre estás de aquí para Sí. allá, pero gran parte del año estás residiendo en Baja California, en México, donde estás llevando una investigación sobre tiburones blancos, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito en qué consiste, a qué te estás dedicando allí. Sí, bueno, como hace un año que teníamos previsto este podcast, es una Igual investigación que ya he que ya terminado has a nivel. terminado. Sí, bueno, ojo, la he terminado a nivel práctico, Ujú. pero todavía seguimos publicando los resultados, porque es un Vale. proceso muy largo también, pues entre que yo no paro y que la ciencia lleva mucho tiempo a nivel burocrático, pues está en proceso, así que no vamos tan a destiempo. Y sí, es un estudio de contaminantes en tiburón blanco, porque yo tuve la duda de decir, a ver, estos tiburones blancos en Isla Guadalupe, que es una isla en México prácticamente deshabitada, súper lejos del resto de la costa, está pues a un día de navegación. Yo pensaba, ¿será posible que aquí, en este sitio tan remoto, un animal tan grande como el tiburón blanco esté contaminado por pesticidas que se utilizan en zonas costeras? O sea, ¿es posible? Esta fue la pregunta y el estudio pues era para darle respuesta y te puedes imaginar la respuesta, ¿no? Pues claro que es posible porque a día de hoy el tema de la contaminación ya no tiene límites, esto sí que no tiene fronteras tampoco y encontré pesticidas que incluso no se utilizan desde hace más de 50 años, como por ejemplo el DDT. No sé si has oído hablar alguna vez. Fue un pesticida que se usó mucho en los años 50, 60, porque era muy efectivo, súper barato para todo, además, efectivo. O sea, se lo echaba a la gente por encima para combatir enfermedades tipo malaria y procedentes de insectos y tal. Se echaba a los campos de cultivo con aviones, a saco, para todo, ¿no? Por eso, porque muy barato y muy efectivo. Y se dieron cuenta, por suerte, bastante rápido, pero ya había hecho mucho daño, de que era súper tóxico. Sobre todo porque algunas formas de este DDT se parecen las moléculas a hormonas nuestras. Mm. Entonces, entran en el cuerpo disfrazados de hormona, se van a donde iría la hormona, ocupan ese lugar, pero la función de la hormona no se desarrolla, porque claro, no es la hormona de verdad. Y luego encima, cuando llega la hormona de verdad, no cabe, porque ese puesto está ocupado por este contaminante. Entonces, pues son cancerígenos, producen mutaciones, toxicidad a nivel de sistema nervioso, de reproducción, todo, ¿no? ¿Y Y no solo, este tipo de contaminantes puede afectar a los tiburones? ¿Les está afectando? claro, seguro que sí. Lo que pasa es que es difícil de demostrar Mm. porque la mayoría de estudios de toxicología con los animales marinos se hacen en cautividad. O sea, y aparte es una manera de hacerlo un poco bestia, la tradicional, que sería pues poner al animal en condiciones controladas, ir echando cantidades, concentraciones conocidas del contaminante y ir viendo qué pasa. Entonces, No, no claro, vamos a eso hacer eso, ¿no? no vamos a hacer eso. Hay otras formas, ¿eh? Hay algunos compuestos químicos, proteínas y enzimas que nos pueden dar información, pero son estudios que necesitan una cantidad de muestra más grande que la que tenía yo. Y bueno, claro, piensa que yo las muestras a los tiburones se las sacaba en vivo, por supuesto, y desde el agua o desde la lancha es muy difícil Ujú. realmente sacar mucho trozo de piel o de músculo de tiburón. No, no, me puedo imaginar, vamos, y acercarte, no sé, no sé, es como, ¿no? Y le tocabas, ¿no? Y le tocabas y le tomabas la muestra. Es como, yo utilizaba como una lanza, en verdad es un palo Mm. metálico que se usa también para pesca deportiva. Ujú. Se llama lanza hawaiana de pesca deportiva, pero en la punta, en vez de haber un pincho, que es el que pincharía el pez que pescas, ¿no? Le poníamos como si fuera una jeringuilla nivel XXL
que penetra la piel del tiburón y se cierra una trampilla al salir, de manera que queda como un cilindro de tejido de tiburón dentro. Y cuando Mm. la sacas, pues ya tienes esa. Es una biopsia, igual que en los humanos, pero versión XL para tiburón. Versión XL tiburón. Estabas hablando de contaminantes y yo también sé que has hecho un trabajo junto a Aqualung Divers y David Bisbal para concienciar un poco a la gente de la presencia de Sí. plástico en el mar. Se llamaba Plastic is the Monster. ¿Qué te encuentras tú en el mar a nivel de basura? Porque debe ser, tú buceas un montón, te pasas gran parte del año bajo el mar. Te debes encontrar de todo. De todo. Mira, ¿sabes lo que me encuentro ahora mucho? Adivina, en estas. Mascarillas. Total, sí, sí, mascarillas, hasta el punto que vimos, la última que vi así más impactante fue en la boca de un lobito marino jugando con ella el lobito, un lobito juvenil, prácticamente bebé, ahí en Baja California jugando con una mascarilla, o sea, tristísimo. Y bueno, eso es lo que hay ahora, pero aparte, muchísimas latas, plásticos de todos tipos y tamaños. Es que de todo, ¿eh? O sea, por no ponernos desagradables, pero compresas y demás, jeringas. O sea, es que he llegado a ver todo lo que te puedas imaginar. Bueno, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Que como el mar es oscuro y azul, pescamos lo que nos da la gana, lanzamos lo que nos da la gana y nos pensamos que no, Que que desaparece. desaparece y no desaparece. Hay últimamente documentales muy impactantes de gente que ha mandado robots a fondos marinos, pero fondos muy profundos. O La sea, fosa de las Marianas. exacto, y está lleno de plástico y de basura, o sea, es como se ha convertido el fondo del mar en un basurero, tal cual. Imagino que tú que llevas tanto tiempo buceando, habrás notado también un incremento de basura y has notado también eh, que haya menos animales de los que había antes. ¿Notas Sí. esa falta de biodiversidad? En la mayoría de zonas sí. En lo que he notado justo lo contrario es precisamente en las zonas que se han declarado áreas marinas protegidas, que eso sí que hay que reconocer que cuando se ejerce una protección adecuada en una zona, el mar puede llegar a tener una capacidad de recuperación brutal y rapidísima. Pero claro, se tiene que proteger bien. Sí que, o sea, yo creo que va a ser la clave, va a ser la clave de la poca esperanza que le queda al mar, tener cada vez más y más áreas marinas protegidas, que no siempre significa que no, que se impida la pesca, ¿eh? Hay algunas reservas que son reservas de pesca también, que simplemente tienen una temporalidad, o sea, de tal mes a tal mes se puede pescar esto sí, esto no, y de tal mes a tal mes no se puede pescar porque se le da un tiempo de regeneración a la vida marina. Entonces, hombre, lo ideal es que sean reservas totales de no pesca, pero claro, también si sigue habiendo demanda, pues hay que encontrar soluciones de momento intermedias. ¿Cuál es el mayor reto que tú dirías que os enfrentáis los conservacionistas de tiburones? Y en general los conservacionistas del mar. Jolín, pues yo creo que también a nivel personal, o sea, de nosotros mismos, es no dejar, no perder de vista las cosas quizá más pequeñas, ¿no? Porque quizá nos sentimos bien porque estamos haciendo este proyecto con tiburones y generando mucha conciencia, pero luego voy al súper y se me ha olvidado la bolsa de tela y pido una bolsa de plástico, no puede ser. O sea, hay cosas que ya no sé cómo decirlo, como personas que nos dedicamos a divulgar este mensaje, no nos podemos permitir a nivel personal en casa no hacer todo lo que de momento se puede hacer, según el lugar en el que estés también, claro. Por ejemplo, en Baja California, reciclar es complicadísimo. O sea, no hay sistema, tienes que llevar las cosas a un sitio y solo un cierto tipo de plástico, cierto tipo de vidrio y metal y todo lo demás es imposible, pero que todo lo que esté en nuestra mano lo tenemos que hacer. Incluso replantearnos a veces el tipo de alimentación, porque claro, si el tema del consumo de pescado, yo no es que esté en contra de consumir pescado, pero realmente es muy difícil hacerlo de manera sostenible. O sea, para mí, la única forma en la que intento que sea, por lo general no como pescado y de las pocas veces que lo hago es
pues un pescador local de una zona que es cuando estamos ahí perdidos, ha salido con su barquita y ha sacado un mero y del cual vamos a cenar 12 personas, ¿sabes? Hmm. Siempre intento decirle a la gente pues, que ayuda mucho a nivel ecológico reducir el consumo tanto de carne como de pescado y intentar que sea lo más local posible. O sea, por ejemplo, comer pescado en Madrid no es sostenible, generalmente. No, O es que no sea, tiene habrá mucho alguna, sentido. exacto, habrá alguna excepción. Pero bueno, comer salmón en Barcelona tampoco, Tampoco lo tiene. ¿sabes? O sea, es un poco, pero claro, ¿cómo poseemos esta información? Es muy difícil. Y a nivel de usuario, o sea, yo lo hago porque es mi tema y estoy muy obsesionada con ello, pero a nivel de la gente yo entiendo que es complicado. O sea, es un esfuerzo grande Sí, cuando de nos han estado decir, metiendo en la cabeza que hay que comer pescado 3 veces por semana y carne no sé cuántas y no sé qué, cambiar ese hábito y cambiar esa mentalidad, sobre todo de las personas, pues a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos, es difícil, es difícil. sí, O sea, mi madre va a la pescadería 1 vez por semana. Yo eso claro. no lo entiendo, o sea, no lo entiendo porque también estoy más informada, ¿no? Pero bueno, que siento que hay una falta de información y quizá ese también es uno de los retos a los que os enfrentáis, ¿no? Que falta información en este sentido. Claro, y también piensa que nuestros padres y sobre todo abuelos han vivido otra situación que, que también seguro que lo que comían era de mucha más calidad que lo que comemos ahora. O sea, antes era, pues nuestros abuelos en el pueblo se bebían la leche de la vaca suya o del vecino de enfrente y comían carne el día que el payés del pueblo había matado una vaca y el resto de días pues hacían guisados con principalmente legumbres y tal, y aparte que ellos no estaban sometidos a otras presiones que nosotros sí a nivel tecnológico, todas las, en general, wifi, Bluetooth, el estrés de la conexión que tenemos ahora en todos los sentidos. Mm. Estamos, o sea, el móvil, el reloj, que si tienes la suerte de dejar el móvil un ratito en una mesa, da igual porque ya te lo dice el reloj, que te están llamando. O sea, es una conexión que para ciertas cosas es muy ventajosa porque pues, ha derribado fronteras, por ejemplo, para la Ujú. información y tal, pero a nivel de salud es peligrosillo el Mm. tema. Mm. Entonces, Sí. bueno. Bueno, oye, una de las formas de enamorarse de los tiburones, como hiciste tú, es haciendo, pues precisamente algo que tú haces muy a menudo, que es bucear. ¿Les recomendarías bucear a todo el mundo? A todo el mundo. Pero vamos, o sea, nadie se puede ir de este mundo sin bucear, o al menos, mira, bucear, o sea, yo lo veo una experiencia muy chula y realmente la sensación no te la da nada más. Bueno, hay gente que dice que el paracaidismo y tal, pero en general es una sensación única. Pero si no bucear, aunque sea meterse en el mar a ver, o sea, snorkel, apnea, como le quieras llamar, pero estar y ver el fondo del mar, porque vivimos en un planeta, en mi opinión, mal llamado Tierra, porque es tierra formada en 2/3 partes por agua. Entonces, más bien, vivimos en el planeta agua. Entonces, no bucear, no hacer snorkel, no haber visto nunca el mar con tus propios ojos es no conocer el planeta en el que vives. Y Totalmente. aparte que esto es horrible, no lo puedo evitar, es muy repetitivo, lo digo en cada cosa que me hacen hablar, pero es que no encuentro una mejor explicación, que es la famosa frase que dijo Cousteau, que dijo que la gente solo protege aquello que ama y no puedes amar algo que no conoces bien. Entonces, está clarísimo, el primer paso para poder llegar a proteger algo es conocerlo, si no, no te importa, porque no existe para ti. Entonces, para mí el buceo, aparte de que a nivel personal es una experiencia brutal, o sea, se te olvida todo, desaparece cualquier problema y entras en contacto con la naturaleza, pero mucho. Muchísimo. Aparte de eso, es la mejor manera de conocer el sitio en el que vivimos. Totalmente de acuerdo. La cosa es que hay que hacerlo de forma responsable, que no siempre pasa. Entonces, ¿cómo podemos escoger una empresa con la que iniciarnos que haga las cosas bien? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Uf, es complicado porque, claro, como va creciendo la actividad de buceo Mm. y el tipo de demanda es diferente, claro, no es lo mismo una persona que solo quiera probar la experiencia de llevar una botella y respirar y que una persona que lo que busque es un poco la conexión con el mar, que es lo que debería suceder y le sucede también al que venía por otra cosa, ¿eh? Al final. Mm. Pero sí que es verdad que se ha masificado mucho y que hay zonas que realmente son como fábricas de buzos con poca experiencia y que por lo tanto pues impactan más el ecosistema. Es difícil elegir, pero en general busquemos los sitios más sostenibles posibles, que quizá no te vendan cantidad, sino calidad. Es decir, que no te digan, te puedes sacar 7 cursos en un mes con nosotros y por 1 euro, ¿sabes? Sino más bien el que te diga justamente, oye, no, pues este segundo curso no lo vas a poder hacer hasta que no hayas acumulado tantas inversiones. ¿Por qué? Porque aunque yo sé que es muy tentador sacarse todos los cursos muy rápido, la experiencia de buceo no te la dan los cursos, te la da bucear. Mm. Pero como todo en la vida, ¿eh? O sea, me da igual. Tenis, ¿qué te va a hacer mejor tenista? ¿Tomar 300 cursos en una semana con Rafa Nadal o ir cada día a practicar tenis durante 3 años? Pues lo segundo, ¿no? Entonces, en el buceo es lo mismo. Es un poco, es raro porque al principio, en vez de disfrutar de lo que estás viendo, te preocupas un poco más por tus habilidades como buzo, la Totalmente. flotabilidad, ¿verdad? Que es complicada. Entonces, mi consejo es la paciencia. O sea, es una actividad que no hay que tomarla de una forma egoísta. No, no hemos de verla por nuestro propio placer, que también, sino estamos entrando en un medio que no es el nuestro y hay que tratarlo con respeto. Y para ello, primero, necesito yo ser un buen buzo. Hmm. Y haciendo el curso de Open Water, que es el primer curso que se hace para certificarse, ¿no? Que ya puedes bucear en aguas abiertas, ¿tú crees que es responsable lanzar bajo el agua, en aguas abiertas, a una persona que a lo mejor todavía no controla bien la flotabilidad, ¿no? Que de un aletazo te puedes cargar un coral, por ejemplo. Bueno, claro, es que es como todo. Hay gente que tiene un poco la habilidad más innata y desde el curso te lo va a hacer súper bien, pero hay otros muchos que no. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que si nos acabamos de sacar el Open Water, pues intentemos ir a bucear mucho con centros de buceo, con guías, que ellos decidan a dónde nos llevan, que nos ayuden con esos temas de flotabilidad, porque aunque tú con el Open Water en teoría ya eres un buceador autónomo que te puedes ir con tu amigo solos, no es la mejor idea si te lo acabas de sacar. Hmm. Siempre vas a aprender mucho más yendo con centros de buceo, con guías que conocen esa zona y tal. Entonces, yo creo que ves, justo a tu pregunta de cómo elegir, yo creo que no depende tanto del sitio que escojamos, que también puede ser, ¿eh? Pero en general depende de nuestra propia actitud, de querer ir despacito, de no querer correr y de respetar lo que vemos, porque si no lo dejaremos de ver. Total, es que es eso, que sobre todo yo muchas veces, ¿no? Cuando hablo de sostenibilidad, hablo en esa clave, ¿no? De proteger para poder seguir disfrutando de este entorno que tenemos, de este planeta Tierra barra agua, que es maravilloso, que es maravilloso. Sí, Vamos a ir acabando, Gador, y me gustaría que nos vale. hicieras un top 5, un top 3 de tus sitios favoritos para bucear y por qué están en esa lista. Es difícil, esta pregunta y mira que me la hacen mucho, debería tenerla ya más por la mano, pero te puedo decir de momento mi top one, de momento, porque claro, no conozco todavía todo el mundo, pero mi top one son unas islas que se llama el archipiélago de Revillagigedo en México. También la gente le llama Islas Socorro, pero ese realmente es el nombre solo de una de esas islas. Eso es para mí un sitio totalmente salvaje que además ahora está bastante protegido, donde todo puede pasar. O sea, es el factor sorpresa. Puedes llegar a ver hasta 10 especies de tiburón, mantas gigantes bueno, hay varias especies de rayas y manta, pero en arrecifes solemos ver la manta pequeña, la manta de arrecife, y en esa zona vemos la grande que puede llegar a tener 5 o 6 metros de envergadura, tiburón ballena, delfines que juegan con los buzos porque quieren, en un sitio salvaje vienen a ti porque ellos lo eligen así.
Y, y bueno, todo puede pasar. Han aparecido ballenas con sus bebés, han aparecido orcas, han habido eventos de depredación enfrente de los buzos. O sea, ese es mi top one. Ese es tu top Y one. Me encanta, sí, me encanta. ¿Desde dónde podemos ir hasta esta zona? pues de Baja California Sur se sale, algunos barcos salen de Cabo San Lucas, otros de San José del Cabo, Mm, alguno a veces de La Paz, pero todos esos puntos están muy cerca. vale. Sí. Y ¿Y bueno, alguno más? sí, a ver, por ejemplo, a ver, claro, también es verdad que no sé si va a ser muy objetivo, pero para mí Maldivas es muy especial. Supongo que también influye que fue mi primer sitio de buceo, pero aún así vuelvo cada año sin excepción. Bueno, alguna excepción habrá habido, pero incluso hay años que voy 2 veces, porque es un sitio que lo tiene todo. O sea, tiene arrecifes bonitos, tiene vida pequeña, tiene vida grande. Quizá no es el mejor sitio para algo en especial, Hmm. pero es el mejor para un poco de todo. Y aparte que el paisaje fuera del agua también es un espectáculo. Luego también Bahamas, me encanta, también a nivel personal porque es un sitio con mucho tiburón y el agua está cristalina. Y Mar Rojo, no puede fallar también, es un espectáculo de color y de vida. Es que no acabaríamos. Indonesia, Filipinas. Vamos, Filipinas que... tiene sitios muy diferentes, también muy especiales. Mm, Hay una isla, Malapascua, que se ve el tiburón zorro, mm. que no se ve en otros sitios. Mil cosas, ¿no? Y luego, pues el Mediterráneo también tiene sus cositas. Bueno, y el Mediterráneo, que hay que protegerlo mucho. Tú de eso también sabes un poco. Sí, yo estoy obsesionada con poco a poco ir haciendo también, o sea, siento que le debo mucho al Mediterráneo porque al final es el mar donde crecí y donde por primera vez metí la cabeza en el agua. Entonces, poco a poco voy a intentar devolverle todo lo que nos da. Todas esas respiraciones que hacemos gracias al mar, Exacto, ¿no? exacto. Y ya para acabar, Gador, ¿algún encontronazo marino que hayas tenido que recuerdes porque haya sido muy especial? Ese primer tiburón seguro que lo es, ¿no? Pero pues así en Sí. los últimos años, ¿algún encontronazo que digas tú, ¡buah! Esto fue Bueno, increíble, esto lo voy a recordar toda la vida. sí, sí, ahí lo tengo claro porque además es bastante reciente del año pasado. Bueno, tengo un par, ¿eh? Pero el que me ha venido así primero tiene que ser el que cuenta, que es, estábamos un día en el agua, en mar abierto, esperando nadar con el bait ball de marlins, que es como una bola de algún pescado similar a la sardina, con los marlins cazando, y nos apareció una ballena azul con un bebé. O sea, pero claro, una ballena azul totalmente adulta, que quizá medía 20 y pico metros, con un bebé y súper cerca. Entonces, claro, esto para mí, yo no había visto nunca en la vida una ballena azul debajo del agua. Es muy difícil verlas incluso fuera, imagínate dentro y ya con bebé, o sea, espectáculo. Y no te pienses que huyeron ni nada, tampoco es que se quedasen ahí una hora con nosotros, pero pasaron muy cerca, nos dejó ver al bebé y bueno, es que para mí, es que es el animal más grande del mundo, tanto terrestre como acuático, y dicen que más grande que se conoce en la historia, o sea, más que cualquier dinosaurio, más que nada. Y realmente ahí te das cuenta de lo pequeño que eres tú Totalmente. Qué y de que bonito. compartes el planeta con tantos otros seres, ¿no? Igual de importantes que tú o más. Y que merece mucho la pena protegerlos, ¿no? Al final, Sí, que... sí, exacto. Bueno, oye, Gador, muchas gracias por venirte al podcast. He disfrutado un montón de esta conversación, tenía muchísimas ganas. Yo Gracias. también. A ti mil gracias porque la verdad que ya veníamos persiguiendo este momento demasiado tiempo y lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Bueno, yo creo que nos llevamos mucho aprendizaje sobre estos magníficos animales, los tiburones, sobre el medio marino. Espero que hayamos contribuido un poco a desmitificar, ¿no? Ese aspecto maligno que Seguro. le han dado en Hollywood. Y nada más, dinos dónde podemos encontrarte en redes sociales para que la gente te siga, que además tienes unas fotos espectaculares. Bueno, Eh, pues tengo la suerte o desgracia de tener un nombre rarísimo, con lo cual me llamo igual en todas partes, que es Gador Munta. Gador de mi nombre y Munta de mi apellido Muntaner. Entonces, en Instagram, en
Facebook, en TikTok, incluso si pones en Google, como tengo ese nombre tan raro, pues se lo he dejado así en todas las redes. Muy bien, pues te seguiremos. Nada, mil gracias de nuevo por este ratito y que repitamos pronto, que seguro que tenemos un montón de cosas más de que hablar sobre conservación. Feliz. Cuando quieras. Muy bien. Ya lo sabéis, no dejéis de seguir a Gador porque además tiene, lo que os decía, unas fotos bajo el agua que son espectaculares. Me voy a tener que ir yo con ellos a un viajecito de buceo para que me hagan fotos así de chulas. Y nada más. A mí ya sabéis que me encontráis como @lamaletadecarla en todas las redes sociales y en el blog lamaletadecarla.com. Hasta la próxima. ¡Chao!